En segmentos anteriores hablábamos sobre la teoría del caso. En esta parte nos toca el punto importante y nodal en el juicio, el discurso de apertura. El discurso de apertura es el momento en el que los litigantes le presentan a los jueces por primera vez su teoría de caso. Este discurso es un discurso oral. Recuerden que el juicio es oral, contradictorio y público. Eso indica que definitivamente para yo persuadir a los jueces tengo que tener un discurso de apertura y su contenido es la teoría del caso. El discurso de apertura, entonces, dice el Código Procesal Penal que cuando se abre la audiencia, el juez le da la palabra a las partes para que presenten su discurso de apertura. En el orden que se hace es la palabra al Ministerio Público para que presente su caso, luego se le da la palabra al querellante si existe y finalmente tiene la palabra la defensa para que se refiera a la teoría del caso del Ministerio Público o el discurso de apertura. Uno de los principales errores que cometen los litigantes al momento de presentar su teoría de caso es tratar de responder la teoría del caso del Ministerio Público y no hacer una propia. Recuerden que establecíamos que una teoría de caso se forma a través de la versión que yo tengo sobre un hecho, no de la versión del otro, a menos que usted tenga una teoría de caso positiva. Pero si tiene una teoría de caso diferente, debe presentarla. ¿Cuáles son los principales errores que se cometen durante el discurso de apertura? Número 1, un discurso muy largo. Este discurso tiende a ser muy cansón para los jueces y además pierde la concentración de cuál es el punto importante que usted quiere hacer resaltar. Si usted va a hablar en un caso de homicidio, por ejemplo, que su cliente actuó en legítima defensa, desde que usted inicie su discurso de apertura, debe quedar claro que esa persona cometió los hechos solo y solo con una legítima defensa. Y voy introduciendo esos elementos en mi discurso de apertura. Número 2, no lea su discurso. Se ve muy mal leer el discurso de apertura porque indica que no controlo mi caso, indica que no lo conozco, indica que no tengo dominio de mi teoría de caso. El discurso de apertura debe ser un discurso aprendido, espontáneo, ensayado, que usted lo conozca. Recuerde que lo que queremos con el discurso de apertura es persuadir al juez o al juzgador sobre mi versión de los hechos. Número 3, el discurso de apertura no es un discurso político. No es momento de criticar el sistema de justicia, no es momento de criticar a los jueces, de criticar los partidos políticos o al gobierno. Es el momento de usted establecer la situación desde el punto de vista de una de las partes. Por lo tanto, ese discurso debe ir acompañado de los llamados elementos fácticos y las proposiciones probatorias. Es decir, si yo tengo un elemento que es un elemento de legitimidad, por ejemplo, una certificación, un peritaje donde dice que el arma no fue disparada y a esta persona se le está acusando de un homicidio, debo establecer de inmediato que vamos a probar durante el juicio que el arma de esa persona fue sometida a un peritaje y dio negativo. No es un discurso de mentiras porque yo tengo ese elemento, pero si ese elemento yo le hago mención y a lo largo del juicio no lo demuestro, los jueces se dieron cuenta que mi teoría de caso estaba cimentado sobre la fantasía y no sobre la credibilidad. Finalmente, el discurso de apertura es un discurso de persuasión. Eso indica que tengo que hacer los gestos, el tono adecuado y las palabras adecuadas con las proposiciones probatorias para al final convencer sobre mi teoría de caso. Al final, de lo que se trata es de dejarle la primera impresión al juez, el primer contacto con el tribunal sobre la posición que tengo, ya sea como acusador o como acusado. En el último segmento vamos a hablar entonces del discurso de clausura.